Conmigo el ministro Álvaro Alemán Gili, él es ministro de la Presidencia y una especie de jefe de gabinete que le llaman. Ministro, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Y pues, con mucho gusto aquí para absolver las interrogantes que nos tengas. Bueno, la primera es, el presidente Varela dice que en esta quincena está analizando el trabajo de su gabinete y de sus directores. Y se ha especulado mucho que el 30 se darán cambios, tanto en el gabinete como en ciertas direcciones. ¿Hay alguno que ya está en capilla ardiente, como dice la Iglesia Católica? Bueno, evidentemente yo no soy la persona autorizada para divulgarlo, si va a haber o no cambios. Ciertamente que el presidente Varela, él considera pues que habiendo cumplido prácticamente un año de gobierno, pues él puede hacer las evaluaciones correspondientes y determinar si se justifica hacer ajustes en una o más carteras ministeriales o en instituciones del Estado, y él oportunamente hará los anuncios si es que hay anuncios y si es que hay cambios, ¿no? Pero ese es un tema que él al final del día es el que tomará la decisión, y él pues hará los anuncios correspondientes luego de hacer las evaluaciones de rigor. Bueno, hay una carrera contrarreloj a saber qué pasará el 1 de julio con la presidencia de la Asamblea. Es decir, el pacto de gobernabilidad hasta ahora se mantiene. Sí, la posición del Ejecutivo ha sido clara. Digo, evidentemente se trata de otro órgano del Estado, pero nuestra posición es que se debe mantener el pacto de gobernabilidad que nos ha permitido llevar adelante nuestra agenda legislativa, y estamos seguros de que en el segundo año de la Asamblea, aun cuando el presidente del órgano va a ser un miembro del PRD, vamos a poder seguir trabajando con el PRD e incluso con Cambio Democrático. Ya lo he dicho anteriormente, ha habido temas en donde prácticamente las tres bancadas se han puesto de acuerdo. Un ejemplo es el tema de las leyes que había que aprobar para poder que Panamá salga de la lista gris del Gafi. Ese fue un tema en donde, gracias a Dios, hubo consenso, y yo reconozco la participación de los partidos políticos de oposición que entendieron que se trataba de un tema de Estado, no un tema político, y yo estoy muy optimista de que en el segundo año podremos seguir. Por supuesto que como el órgano legislativo es un órgano político y va a haber diferencias, eso es natural, eso va a pasar en este quinquenio, ya pasó en el otro quinquenio, va a pasar en los siguientes quinquenios, pero eso no implica que no se pueda llevar adelante una agenda legislativa. Pero el gobierno está listo también para trabajar con una asamblea en contra. Mire, el gobierno nacional, el Ejecutivo, reconoce que no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional. Eso es un tema obvio. Hemos podido trabajar con un acuerdo legislativo con el partido PRD, hemos podido en muchas ocasiones ponernos de acuerdo incluso con la bancada de Cambio Democrático, y si bien nuestra intención, lo repito, es que se respete el pacto de gobernabilidad, nosotros estamos anuentes a trabajar con el órgano legislativo. Vuelvo y reitero, estimo que vamos a poder seguir trabajando con el legislativo. Por supuesto que va a haber situaciones en que quizás haya diferencias, pero yo no visualizo de que va a haber, de que digamos se va a trancar el órgano legislativo y que no vamos a poder pasar ninguna ley. Eso no lo visualizo. Yo creo que va a seguir un diálogo entre los dos órganos, y va a haber muchos temas en los que sí nos vamos a poner de acuerdo. Constituyente. El presidente dice que va a ser este primer año cuando dé el anuncio de una nueva de una asamblea constituyente. Sí, bueno, el presidente fue muy claro en el sentido de que durante el primer año no se iba a tocar el tema de la constituyente. Ya evidentemente se está terminando el primer año de gobierno y corresponderá al presidente de la República hacer oportunamente un anuncio sobre el tema de la constituyente. A nivel de los ministros, el ministro que lleva ese tema o que ha visto el tema es el ministro Milton Enríquez, pero él recibió instrucciones del presidente de la República de que en el primer año pues eso básicamente no estaba en la agenda. Ya le corresponderá al presidente junto con el ministro Enríquez analizar la situación y determinar en qué momento el tema pues se lleva a la agenda, y por supuesto que este es un tema que probablemente va a requerir de una discusión pública antes pues de ya proceder con la medida. ¿Y sería una asamblea constituyente o sería una asamblea que haría las labores de constituyente? Bueno, recuerda que la constituyente sería una constituyente paralela, es decir, porque nosotros somos respetuosos del mecanismo previsto en la Constitución. Por lo que si se toma una decisión de ir adelante con una constituyente, tendría que ser dentro de los parámetros que establece la propia Constitución política. No sería lo que se llama una constituyente originaria.
no sería. No, decir, no. Pero eres abogado. ¿Cómo va a estar la Asamblea emitiendo leyes que posiblemente violen la Constitución que se está discutiendo paralelamente? Bueno, pero es que mientras una constituyente está discutiendo una constitución, sigue vigente la Constitución actual. Es decir, la Asamblea no va a perder sus funciones. La Asamblea seguiría legislando y tendría que aprobar leyes que estén que sean leyes que cumplan con la actual Constitución, que es la que está vigente. Eso en el caso, pues, de que se proceda a ir adelante con una constituyente, que es una decisión que todavía, pues, como señalé, el presidente no la ha anunciado. Tema Mi Bus, tema Barro Blanco. Ambos temas álgidos que son una especie de bomba de tiempo que están, pues, bueno, hasta cierto punto latentes sin estallar. Yo el tema de Mi Bus, yo lo diferencio, Fernando. El tema de Mi Bus, el Estado tomó una decisión de que el Metro de Panamá S.A. adquiera las acciones de Transporte Masivo de Panamá S.A., de la sociedad anónima. Esas negociaciones las lleva adelante el ministro consejero Francisco Sierra. Están, yo te diría que bastante adelantadas las posiciones, en un principio el tema económico, porque como tú sabes, tú eres empresario también, Fernando, en todo tema de compra de acciones, el principal punto es el precio de las acciones. Había una diferencia sustancial, pero esa diferencia se han acortado y yo estoy muy optimista de que más temprano que tarde se va a llegar ya a un cierre de la compra de esas acciones. Una vez el Estado adquiera las acciones, tome el control de la empresa a través del Metro, de la empresa Transporte Masivo de Panamá S.A., corresponderá al Estado concesionar la operación del servicio. Y nosotros estamos muy optimistas, incluso ya hay más de una empresa que ha manifestado interés internacional, empresas internacionales en operar el servicio. No necesariamente tiene que ser un operador, puede haber una combinación, pero yo sí estoy muy optimista que se va a ver una mejoría en el servicio. Por supuesto no al día siguiente, claro, pero luego de transcurrido un tiempo prudencial sí se va a ver una mejoría, y sobre todo en el tema de las rutas alimentadoras, que creo que es la gran falencia que tiene el servicio en este momento. Sonda seguiría, ¿no? Sonda sí, no hay ningún problema con ella. Es correcto. Caso Barro Blanco, ministro. Sí, bueno, en el caso de Barro Blanco, yo si bien no participo de la comisión, pues evidentemente como miembro del gabinete se nos mantiene informado. La posición del presidente y de la comisión negociadora presidida por la canciller y vicepresidenta Isabel Seymalo ha sido de que se debe mantener la mesa de diálogo. Me alegro, vi en las noticias que en el fin de semana pareciera que los grupos originarios han decidido retomar la mesa de diálogo. Creo que es la salida al problema. No podemos buscar una salida o una solución que sea una imposición de una parte o de otra parte. Hay que respetar los criterios de todas las partes afectadas por este problema, y yo estoy optimista que eventualmente se va a llegar también a una solución al problema. Lamentablemente ahí fue una situación en donde hubo el proyecto, luego de una auditoría de la entonces ANAMO y Ministerio de Ambiente, se determinaron problemas de índole ambiental que obligaron, pues, a la entidad a tomar la medida de suspensión del proyecto, pero estamos optimistas que se va a llegar a una solución consensuada. Y yo creo que el país va a tener que analizar el futuro del tema hidroeléctrico, incluso claro, también ya no solo es Barro Blanco, ya hay un problema también en el occidente chiricano, en la área de Bugaba, en donde sectores, y no necesariamente, no sectores indígenas, sectores ya a través de la sociedad civil, están cuestionando el alto número de hidroeléctricas, de proyectos hidroeléctricos que se han dado en el área, y es muy posible que la Autoridad de Servicios Públicos va a tener que revisar la situación de las concesiones también en el occidente de Chiriquí, por supuesto respetando las concesiones ya otorgadas, los proyectos que ya se están ejecutando, pero determinando qué vamos a hacer de aquí hacia un futuro, ¿no? Odebrecht, pues, o sea, que es una hecatombe continental. Lo ocurrido en Brasil, ¿eso tendrá repercusiones en Panamá? Mira, el caso de Odebrecht es un caso, por supuesto, que la situación es preocupante. Evidentemente, cuando un país como Brasil, que es la economía número 1 de América Latina, en un día se llevan arrestados a los presidentes de las dos principales constructoras, tanto Odebrecht como Andrade Gutiérrez, por supuesto que es un tema que tiene repercusiones. No obstante, y como abogado te lo digo, la ley de contrataciones públicas es muy clara
en cuanto a las causales de inhabilitación de una empresa. A mi leal saber entender, en este momento no hay una causal de inhabilitación de la empresa que ha resultado ser la adjudicataria de la línea 2 del metro. Nosotros tenemos que ser en ese sentido respetuosos de la ley y no adelantarnos. Yo respeto las opiniones, pero hay sectores de la prensa y de las redes sociales que están en un afán de prácticamente un linchamiento mediático de la empresa. Nosotros tenemos que ser muy prudentes en este tema y no se pueden estar tomando decisiones a la ligera. El proyecto del metro, el proyecto de la línea 2 fue un proyecto transparente. Hubo una comisión evaluadora de primer nivel integrada por profesionales independientes y ellos determinaron que la mejor propuesta es la de Odebrecht, y nosotros como gobierno tenemos que ser respetuosos de esa decisión de la comisión evaluadora. Por supuesto que hay que darle seguimiento a la situación en Brasil, ver si eso de alguna manera va a afectar las operaciones internacionales de Odebrecht, empresa que por cierto no solo tiene la línea 2 del metro, tiene otros proyectos en el país. Y por supuesto como gobierno vamos a darle seguimiento a la situación, pero no podemos estar actuando a la ligera como es lo que pareciera que pretenden algunos sectores. Uno de los proyectos más traumáticos que puede haber es el del Sistema Integrado de Salud. ¿Han encontrado rechazo o han encontrado cierta resistencia por parte de grupos médicos hacia este proyecto? Hay una mesa de diálogo, por supuesto que no es un tema que yo manejo en el día a día, pero lo que he conversado con el ministro Terrientes, yo diría que sí hay resistencia de algunos sectores, pero la posición del gobierno, y yo creo que es una posición sensata, es que eventualmente debemos caminar hacia un sistema único de salud, evitar la duplicidad. Mira, yo estuve, por ejemplo, me tocó representar al presidente Varela y a la vicepresidenta Saimalo en la toma de posesión de Tabaré Vázquez, ahora a principios de marzo en Uruguay. Y en Uruguay hay un sistema unificado de salud y lo curioso es que lo implementó el gobierno de izquierda. El primer gobierno de Tabaré Vázquez implementó el sistema unificado de salud, que incluso en ese sistema también participan incluso los hospitales privados que le prestan servicios a veces, en ocasiones, a la población asegurada. Ese sistema lo mantuvo el gobierno de Mujica, y lo ha mantenido el gobierno de izquierda, y a nosotros nos llamaba la atención, decíamos, en Panamá cuando tú hablas de ese tema enseguida salen las voces de que quieres privatizar y no sé qué, pero eso no es cierto, es simplemente lo que estás buscando es una mayor eficiencia en el servicio. Entonces aquí, Fernando, hay lugares en el interior en donde hay dos hospitales, uno en la calle Sur y uno en el Ministerio de Salud, y eso evidentemente no tiene justificación alguna. Eso es una duplicidad de esfuerzo y duplicidad de recursos. Debemos caminar hacia un sistema integrado. Por supuesto que en la mesa hay una mesa de diálogo, y esperemos que se llegue a un consenso, porque al final del día los afectados es la población asegurada y no asegurada, que no reciben un servicio de salud óptimo. Caso de trabajadores del canal. Han ido en marcha a la presidencia, tienen una marcha este próximo 24 y a partir del 1 de julio dice que es donde van a iniciar una lucha en pro de una mejor escala salarial. A ti fue el que te tocó recibirlos en todas las marchas que han hecho. Me he reunido en 3 ocasiones con ellos. Yo te voy a ser sincero, a mí me parece que la última oferta, y respetando el tema de la autonomía de la autoridad del canal, a mí me parece que la última oferta que hizo la autoridad del canal era una buena oferta. Yo no entiendo por qué la rechazaron, creo que hasta cierto punto se están disparando en el pie, pero nosotros como ejecutivo hemos sido muy claros con ellos. Y yo les he dicho, mire, yo los recibo cuantas veces vengan acá, los escucho, les transmito sus inquietudes no solo al presidente de la República, también al ministro Roy, pero al final del día hay un proceso de negociación colectiva y nosotros como ejecutivo tenemos que ser respetuosos de esa negociación colectiva. El canal tiene en su legislación un mecanismo de negociación colectiva. Si no se llega a un acuerdo en negociación colectiva, hay un mecanismo de arbitraje. Es decir, hay todo un andamiaje legal, todo un mecanismo legal
Y nosotros como Ejecutivo tenemos que ser respetuosos de ese mecanismo legal. Es decir, el Ejecutivo no puede tampoco... el problema yo creo que un poco es que este es un país presidencialista. Entonces, claro, todos los grupos quieren que al final del día el presidente de la República sea el que solucione los problemas, pero el presidente también tiene que ser respetuoso de los mecanismos que existen en las leyes. Y en este caso hay un mecanismo que ha funcionado desde el año 2000 hasta la fecha, y nosotros tenemos que ser respetuosos. Nosotros, mire, y yo se los he manifestado a ellos, ningún gobierno quiere que haya problemas laborales en el canal. Por supuesto que nosotros queremos que las relaciones obreros-patronales del canal sean lo más armoniosas posible, pero igual tenemos que ser respetuosos de los mecanismos de negociación que existen en la ley. Muchos se están quejando los empresarios de cierta desaceleración económica y que falta el gran inversor en el país, que es el Estado. Mira, ya la Contraloría de la República anunció los resultados del crecimiento económico en el primer trimestre, fue de 5.9%. Y lo que se prevé es que el crecimiento económico en este año va a ser del 6%. Las obras de gobierno las obras más importantes ya van a empezar a caminar, línea 2 del metro. Yo creo que a final de esta semana se debe de hacer la adjudicación del proyecto de 5.000 casas en Colón. Esos son proyectos que van a generar muchas fuentes de trabajo. ¿Ciudad hospitalaria? Ese es un tema que todavía se está en evaluación, pero va a haber cada vez más proyectos andando y nosotros sentimos que el país marcha a un buen ritmo y sobre todo un tema es que la inflación ha bajado significativamente. Si bien en el quinquenio pasado, es verdad, hubo crecimiento del 10%, la inflación era del 6%. Ahora vamos a tener un crecimiento del 6%, pero con una inflación que se calcula va a ser de 1.5%. Yo me he reunido con el sector privado y por supuesto le he dicho, vamos a tener diferencias, eso es normal en una democracia. Pero, por ejemplo, nos acusaban de que no le estábamos pagando a los proveedores. Sin embargo, les demostré que de las cuentas de vigencia expirada de 2014 se ha pagado el 82%, casi 1.100 millones de dólares. Entonces, por supuesto, va a haber temas, hay temas que son preocupantes, la asociación en la zona libre, que yo personalmente discrepo de los usuarios. Ellos dicen que es por el tema fiscal, yo no siento que es por el tema fiscal. Ellos dicen que uno consigue más prebendas en Panamá Pacífico que en Colombia. Pregúntales yo soy abogado, tú lo sabes, Fernando, pregúntale cuánto cuesta operar en Panamá Pacífico versus zona libre el costo del bien raíz. Es mucho más alto. Pues tengo clientes en zona libre, tengo clientes en Panamá Pacífico. Claro, no en este momento, sí, cuando estaba ejerciendo la profesión y cuando regresa a la profesión. Y es mucho más alto el costo en Panamá Pacífico del bien raíz. Entonces, todo tiene, y además creo que están comparando peras y manzanas. Lo cierto es que la tributación, la presión tributaria en zona libre es bajísima. Ese no es el problema de zona libre, no es por tema fiscal, es por un tema, uno, de que hay un cambio de modelo, el modelo está un poco agotado, y dos, por un tema de mercado. Colombia, Venezuela, que son dos de los principales mercados de zona libre, por distintas causas, tienen problemas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se le puede apoyar a la zona libre, pero yo sí discrepo cuando ellos dicen que es un tema fiscal. No, porque también hay una zona libre en Barú que está funcionando, ¿no? Bueno, hay una ley, pero eso no ha despegado. ¿No? En el tema de Barú, el gobierno está haciendo un esfuerzo, hay un interés ahora reciente quizás en revivir el proyecto de la refinería. En Barú hay un tema también, el tema agrícola, a ver si se reactiva el tema del banano y la palma aceitera. Se está buscando maneras de que llegue inversión al área de Barú, que lo necesita, pero ese es un tema que también hay que verlo con detenimiento a efecto de que sea una inversión sostenible. Hablando de inversiones sostenibles, el caso de Minera Panamá, tal vez la mayor inversión se va a hacer durante este quinquenio y se va a operar el segundo yacimiento de cobre del continente. Sí, el caso de Minera Panamá, como bien sabes, la concesión que tiene, que ha tenido 1000 problemas, es la otra concesión, la Petaquilla de Minera Panamá. El proyecto está avanzando y nosotros es un proyecto que sentimos que
ambientalmente sostenible y el gobierno ha sido muy claro en que se va a respetar esa concesión y se va a respetar la inversión que está haciendo pues la empresa minera Panamá. Ministro, y esperemos que sí, que efectivamente le traiga muchos beneficios al país.